el Hijo ilegítimo de Dios. La verdadera historia de Jesucristo, jamás contada. Escrito por Mabecas. Capítulo 1. Comienza esta historia en el año 3788 desde la creación, según la cuenta de los judíos, que se corresponde con el 28 de nuestra era. En aquel año, Tiberio Julio César cumplía su 15º aniversario como emperador del Imperio Romano. El prefecto romano, Poncio Pilato, gobernaba las regiones palestinas de la Judea, la Samaria y la Idumea. Antipas era el tetrarca de la Galilea y la Perea, su hermanastro, Filipo, regía los territorios de la Iturea y la Traconítida, y los sumo pontífices, Anás y Caifás, estaban a la cabeza de los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Fue entonces, según relata el autor del tercer evangelio de la Biblia cristiana, cuando el Dios Jehová le hizo llegar su palabra a Juan, hijo del sacerdote Zacarías, para pedirle que se dirigiera a un solitario lugar, situado junto al río Jordán, y allí socorriera a los enfermos que habían sido desterrados de sus pueblos por inmundos. Hemos de advertir que, por aquel tiempo, Juan ya desempeñaba el oficio de esenio, que es como decir médico, aunque, eso sí, de modo clandestino, pues la cura de las enfermedades era asunto exclusivo de los sacerdotes. Digamos, asimismo, que los sacerdotes judíos, como responsables de la salud comunal, tenían la muy importante función de examinar a los enfermos, a fin de saber si el mal que padecían era contagioso. Y a aquel que hallaban infecto de lepra o de otra dolencia de gravedad similar, lo declaraban inmundo, dándole orden de apartarse de la comunidad hasta que la enfermedad no remitiera, pues así lo había prescrito, en su infinita sabiduría, el Dios de los israelitas. Da orden a los hijos de Israel, que echen fuera del campamento a todo leproso, y al que adolece de gonorrea. Echadlos fuera, para que no contaminen el lugar en el que yo habito con vosotros. Números 5:2.13. Sabía el hijo de Zacarías que si se decidía a cumplir con la misión que su Dios le había confiado, de cierto tendría problemas con las autoridades religiosas, mas no por eso echó pie atrás, y abrazando con entusiasmo el encargo divino, un día entre los días, del mentado año 28, se presentó en la colina de Elías, pues a sus pies estaba el paraje que su Dios le había señalado. Debemos reseñar que aquella pequeña colina, situada cerca de la ciudad de Jericó, pero allende el río Jordán, fue bautizada con ese nombre porque, según la tradición popular, había sido allí donde el profeta Elías ascendió a los cielos. Sépase también que entre las peñas de su cara norte brotaba un generoso manantial, muy estimado como fuente de la gracia divina, pues sus bienhechoras aguas tenían la reputación de curar las dolencias de la piel y, por tal razón, desde los tiempos más antiguos, los leprosos se sumergían en ellas buscando remedio para sus males. Precisamente, por la gran fama de aquel manantial, a ese apartado rincón también se le conocía por el nombre de Betania, expresión aramea que puede ser traducida por lugar del manantial. Y fue en aquel emplazamiento donde Juan improvisó un humilde sanatorio, y allí comenzó a tratar de balde a unos cuantos inmundos, la mayoría enfermos de la lepra, que habían sido expulsados de las ciudades y pueblos circunvecinos. Admirable era la ternura con que el hijo de Zacarías socorría a los leprosos, pues, desafiando el miedo al contagio y desobedeciendo la prohibición de acercarse a ellos, con sus manos acariciaba a los excluidos, tocaba a los que nadie quería tocar y bendecía a los que se creían malditos. Y allí, en el sanatorio de Betania, aquellos desventurados, aunque repudiados por la comunidad, ya no se sentían abandonados y, cuidados y reconfortados por Juan, recobraban la dignidad y la alegría de vivir. Desde el primer momento Juan se encontró a gusto entre los marginados, ya que él también era uno de ellos, pues, al poco de cumplir la edad de 20 años fue sometido al preceptivo examen para ser consagrado sacerdote. Aspiraba Juan a perpetuar la profesión de su padre, mas, era pelirrojo y tenía su semblante colmado de pecas, y por esos graves defectos fue rechazado. Debemos tener en cuenta que el Dios de Moisés le había dicho a este su siervo, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto,
se acercará para presentar las ofrendas que se quemen en mi honor. Levítico 21:21. De igual modo, debemos significar que Juan conocía muy bien las virtudes de las hierbas curativas, y medicinaba a los enfermos con todos los recursos que la naturaleza le brindaba. Mas, como parte fundamental de su terapia, el hijo de Zacarías bañaba a sus pacientes en aquel manantial, pues, gracias a sus santas propiedades, sus aguas tenían la extraordinaria virtud de lavar los pecados, que, según la creencia general de aquel tiempo, eran el origen de toda enfermedad. Esto hizo que Juan recibiera el sobrenombre de El Bañista, que le vino dado por razones obvias. Abrimos aquí un pequeño paréntesis en el relato para explicar que, en la época en la que se desarrolla esta historia, toda la cultura judaica estaba en manos y bajo el control de las autoridades religiosas, las cuales defendían, como dogma cierto, la idea de que las enfermedades e incluso las deficiencias físicas, venían en castigo por pecar contra las leyes divinas. Y durante muchos años ese pensamiento puso a los judíos de rodillas ante su Dios, pues los propios enfermos se miraban a sí mismos como culpables de pecado, y hasta en sus sufrimientos veían el justo azote de Jehová. Ni qué decir tiene que el dogma en cuestión estaba unido a la creencia de que la salud era fruto de la virtud, pues el Dios de Israel no castigaba a los que cumplían fielmente sus preceptos. Y así lo enseñaban las sagradas letras. Si escuchares atentamente la voz del Señor, tu Dios, e hicieres lo recto delante de mis ojos, y dieres oído a mis mandamientos, y guardares todas mis leyes, no te afligiré con las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy Jehová, aquel que te da la salud. Éxodo 15:26. Se comprende entonces que, desde ese punto de vista, para recuperar la salud perdida era esencial que el enfermo obtuviese el perdón de Jehová, pues este era el único modo de que retirase su nociva influencia y permitiese su curación. Por consiguiente, el enfermo debía acudir al templo de Jerusalén con una ofrenda de expiación y, después de confesar en voz alta sus faltas, los sacerdotes, en su calidad de intermediarios del Dios de Israel, le otorgaban el perdón por sus pecados. Ver Levítico. Hay que tener en cuenta que, por aquel tiempo, la ciencia de la medicina aún estaba en sus albores y no pasaba de elemental. Por eso, a los enfermos no les quedaba otra que entregarle una ofrenda de reconciliación al Dios ofendido, pues en sus solas manos estaba el poder de mudar la maldición de la enfermedad por la bendición de la salud. Sin embargo, a los enfermos que habían sido declarados inmundos, con el propósito de evitar que profanasen el sagrado templo con sus impurezas, las autoridades religiosas les prohibían la entrada. Con que, al impedirles expiar sus pecados, se les negaba la posibilidad de curarse. Por otro lado, los sacrificios en el altar, por abundantes y variados que fueran, no siempre pagaban las culpas del pecador, pues las enfermedades crónicas se resistían a desaparecer, dando claro testimonio de que el Dios de Israel todavía no había otorgado su perdón a los que las padecían. Asimismo, hay que tener en cuenta que las ofrendas, que permitían llegar a Jehová y solicitar su clemencia, no eran gratuitas, y aquellos pobres que no podían pagar el santo remedio, se consumían en la desesperación de no disponer de cura para sus males. ¿Qué podían hacer, entonces, todos esos marginados para recuperar su salud? Pues su única esperanza era acudir a Juan, que, aunque no había sido revestido por ninguna autoridad terrenal del derecho a perdonar los pecados, la máxima autoridad celestial le había confiado, según revela Lucas en su Evangelio, el ministerio de la reconciliación. Y allí, en el sanatorio de Betania, el bañista, reemplazando injusticia por misericordia, daba acogida a todos los pecadores que eran apartados de la comunidad por los sacerdotes del templo. A fin de dar a conocer en toda su extensión los méritos de este hombre santo, debemos destacar que el hijo de Zacarías admitía a todos los enfermos que a él se presentaban y a nadie rechazaba. Pero, además de ocuparse en tratar de sanar, por encima de toda esperanza, sus dolencias corporales, el bañista incluso les daba alimento para sus estómagos, y aún reconfortaba sus espíritus cuando, maldiciendo su suerte, muchos de ellos se hacían una y mil veces la misma pregunta: ¿por qué me has castigado, Dios mío?
¿cuál ha sido mi pecado? Y he aquí que Juan logró realizar algunas curaciones, que la gente dio en llamar milagros, y sus dones y su poder se fueron proclamando de pueblo en pueblo, de modo que la fama de su nombre fue creciendo de día en día. Así pues, por toda Palestina se divulgaron historias de sus curas maravillosas, que, al tiempo que pasaban de boca en boca, se fueron haciendo más numerosas y más asombrosas. Y es que Juan no era un simple charlatán, ni mucho menos un impostor, pues había probado sobradamente su poder sanador, el poder del Dios de Israel. Así confiaban muchos en aquel tiempo y, esperanzados por la fama que habían adquirido sus numerosas curaciones, corrían tras el nuevo profeta con el propósito de recibir su fortaleza y santidad. Y a veces llegaban al sanatorio tantos enfermos, que muchos se veían obligados a acampar por los alrededores, en espera de ser atendidos por el enviado de Jehová. Asimismo, hemos de reseñar que la creciente y rápida popularidad de Juan enseguida atrajo a otros terapeutas, que se presentaron en Betania deseosos de hacerse sus discípulos. Por otro lado, algunos enfermos, tras curarse, se quedaron allí trabajando como voluntarios. De este modo, en el humilde sanatorio de la colina de Elías acabaron por juntarse una treintena de esenios que, dirigidos por Juan, el verdadero alma de aquel lugar, intentaban poner orden en los maltrechos cuerpos del tropel de enfermos que todos los días ante ellos se presentaba. Mas, los ecos de los milagros del bañista también llegaron a Jerusalén, donde desataron la santa ira de las oscuras autoridades teocráticas, fuertemente arraigadas a las leyes religiosas. Debemos tener en cuenta que Juan perdonaba los pecados y no era sacerdote, lo cual constituía un auténtico sacrilegio. Sin embargo, lo que más preocupaba a los líderes religiosos era que la gente dejase de acudir al templo de Jerusalén, la única vía legal hacia el perdón de los pecados, y tomase el atajo que Juan les ofrecía, pues eso haría mermar los ingresos del tesoro sagrado. Lo cierto es que el bañista realizaba su actividad de manera gratuita, y los responsables del templo temían que ese buen reclamo despertase en las gentes la tentación de acudir a él, para así ahorrarse los gastos de los sacrificios expiatorios. Y fundamentalmente por ese motivo, Juan el Bañista se había convertido, como una perla en una ostra, en un irritante estorbo para las autoridades religiosas de Jerusalén. Corría el mes hebreo de agosto, del antedicho año 28 de nuestra era. Ya despertaba el sol de su 14º día, y a su albor primero, con sus habituales murmullos, despertaba el sanatorio de Betania. Juan y sus colaboradores salieron enseguida de las 3 grutas, que habían sido horadadas en la ladera occidental de la colina de Elías, donde habían pasado la noche. En esto, Abner, mano derecha de Juan y encargado de la intendencia del sanatorio, se subió a una roca y, llevándose a la boca un sofar, un retorcido cuerno de carnero, lanzó al aire un largo y ronco mugido, que vino a anunciar la hora del aseo. A continuación, los curanderos, así como la mayoría de los enfermos que acampaban en el lugar, se fueron hacia el cercano manantial, y en sus vivas aguas se lavaron las manos, los ojos, la boca, la nariz y las orejas, con el sano propósito de purificar sus 5 sentidos, tanto en el plano físico como en el espiritual, para así llegar libres de impurezas a la oración. Hecha la acostumbrada ablución matutina, unos y otros tomaron sus respectivos mantos. Luego, con sus prendas alzadas, se pusieron de cara al sol naciente y murmuraron la siguiente bendición. Bendito sea el Señor, nuestro Dios, soberano del mundo, que nos santificó con sus mandamientos y nos ordenó envolvernos en mantos con flecos. Antes de proseguir con la narración, conviene explicar que los mantos que usaban los judíos tenían un aditamento bien peculiar, pues en cada una de sus 4 esquinas les cosían, con hilo tejelet, color que todavía no ha podido ser identificado con exactitud, una borla con 10 flecos o tzitzi de aproximadamente 1/4 de longitud. Tal costumbre obedecía a un mandamiento de su Dios: habla a los hijos de Israel y diles que se pongan, ellos y todos sus descendientes, flecos en las esquinas, en los bordes según los samaritanos, de sus envolturas, cosidos con hilo tejelet.
Los flecos les servirán de señal para que cuando los vean se acuerden de todos mis mandamientos y los obedezcan. Números 15 2.38-39. Pondrás flecos en las 4 puntas o bordes, del manto con que te cubras, Deuteronomio 22:12. Ni qué decir tiene que estos flecos se convirtieron en una importante seña de identidad del pueblo judío, pues los distinguía del resto de los pueblos. Después de la bendición, todos a una, esenios y enfermos, desplegaron sus mantos y, así como se pone una capa, se los colocaron por encima de la cabeza, desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, formando una especie de tabernáculo o santuario personal. Esta manera de colocar el manto permitía ocultar las distracciones del entorno y les ayudaba a centrar su atención solamente en su Dios. Luego, con los pies juntos, la mano izquierda levantada y la derecha tapando los ojos, canturrearon con voz grave el siguiente verso: Escucha Israel, Jehová, nuestro Señor, es nuestro único Dios, que recibe el nombre de Shema Israel por sus palabras iniciales y que es una declaración de fe en un solo Dios extraída del texto que aparece en Deuteronomio 6:2.4. Los israelitas tenían la estricta obligación de rezar el Shema Israel 2 veces al día, en la aurora y en el crepúsculo, al acostarse y al levantarse, ver Deuteronomio 6:2.4-7. Es de saber que los judíos lo hacían vueltos hacia el templo de Jerusalén, pues creían en una especial presencia de su Dios en aquel lugar. Sin embargo, Juan y sus discípulos, para elevar sus oraciones rituales buscaban en el horizonte al sol, ya que entendían que la verdadera morada de su Dios estaba allí, en los cielos. Tras esta primera oración, curanderos y dolientes dieron 3 pasitos hacia adelante a fin de presentarse ante Jehová, y luego se inclinaron para mostrarle su misión. A seguidas, con la mirada baja y la mano derecha sobre la izquierda, ambas en el pecho y en el lado opuesto del corazón, se dispusieron a recitar en voz baja, para que solo su Dios pudiera oírla, la tefilá amida, la plegaria judía por excelencia, que siempre se recita de pie. Y como siervos que elogian a su amo, los fieles comenzaron con las alabanzas al Dios de Israel. Después, pusieron las palmas de las manos hacia arriba y, dirigiéndose a su Señor en plural, le manifestaron sus peticiones. Luego, volvieron a colocar las manos en el pecho y pasaron a expresarle los agradecimientos por todas las cosas concedidas. Y, al concluir las 18 bendiciones, cerraron la plegaria con un solemne amén. Finalmente, se inclinaron y dieron 3 pasitos hacia atrás para despedirse de Jehová. Dispusiéronse Juan y sus colaboradores, después de guardar cuidadosamente sus mantos, a tomar la primera comida del día, que consistió en unos higos secos y un puñado de dátiles. Tras dar cuenta del frugal desayuno, el bañista dio la orden para que cada uno se pusiera a su trabajo. Un sonido profundo de la cuerna o shofar, 2 veces repetido, hizo que los enfermos comenzaran a formar una fila, dirigida en su inicio por otros 2 discípulos de Juan. Enseguida, Abner hizo sonar de nuevo la cuerna, y los que controlaban la fila dejaron que un grupo de unas 20 personas avanzara hacia el profeta, que, encaramado en un peñasco, se disponía a hablarles. La veintena de enfermos rodearon al bañista, mirando con mucho respeto al singular personaje. Él elevó su sonora voz y dijo: Shalom Aleichem. Esto es: que la paz sea con vosotros. Aleichem Shalom. Respondieron los allí congregados, sobrecogidos de una profunda emoción de gratitud. Vuestra curación comienza con el primer baño purificador, les dijo Juan, apoyando su plática con gestos de sus manos. Ya sabéis que estas aguas son bien buenas para las enfermedades de la piel. Estas palabras del santo hombre fueron acompañadas de sucesivos movimientos afirmativos de cabeza por parte de los enfermos. Cuando estéis en el agua, siguió el bañista con su discurso, confesaréis en voz alta vuestros pecados. Luego pronunciaré una bendición sobre vosotros y os sumergiré en las aguas del manantial. Y así empezaréis a limpiar vuestros pecados. El grupo de enfermos escuchaba en silencio, suspendido de sus palabras. En todos los ojos había un brillo de emoción, en todos los espíritus, un profundo sentimiento de veneración,
pues estaban convencidos de que la palabra del Creador estaba en la boca de su profeta. ¿Y si nuestro castigo es por algún pecado de nuestros antepasados que nosotros desconocemos? Se atrevió a preguntar uno del grupo. ¿Qué podemos decir? En ese caso, respondió Juan con su poderosa voz, deberéis decir: Señor, Dios mío, yo te pido perdón, con todo mi corazón y con toda mi alma, por mis pecados y por todos los pecados que fueron cometidos en el tiempo pasado por mis ancestros. Digamos, antes de pasar adelante, que el rito de expiación, prescrito por la ley de Moisés, incluía un elemento esencial, la confesión de aquello en que se había pecado, origen del castigo sobrevenido. Esa confesión se hacía poniendo las manos sobre la cabeza de un animal expiatorio a fin de traspasarle el pecado, y ante los sacerdotes del templo de Jerusalén. Conforme a lo dicho, para hacer una buena y fructífera confesión, el pecador tenía que zambullirse en sí mismo, en su vida, en la historia de su familia, y buscar aquellas faltas que pudieran ser las causantes de sus aflicciones. Luego, con el propósito de demostrar su arrepentimiento, tenía que confesarlas en voz alta, y de este modo obtenía la absolución. Sin embargo, cuando una enfermedad persistía, los sacerdotes solían echarle la culpa a algún pecado cometido por los progenitores u otros antepasados del enfermo, pues se admitía que la responsabilidad por las faltas de los ascendientes podía transmitirse a los descendientes. El texto bíblico más utilizado como fundamento de tal creencia es el siguiente: porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 22.5. Después de este primer baño, añadió Juan para todos, seréis reconocidos por mis compañeros, a fin de saber qué otros remedios se os deben aplicar. El baño deberéis repetirlo, a lo menos, 7 veces. ¿Y por qué 7? Preguntó otro de los allí congregados. Pues porque así lo aconsejaba el profeta Eliseo. Como sabrás, Naamán, aquel general de los ejércitos del rey de Siria, le pidió al varón de Dios que le curase la lepra, y éste le dijo: anda y báñate 7 veces en el Jordán y tu carne recobrará la salud y quedarás limpio. Entonces, Naamán se bañó conforme a la orden del profeta y sus carnes se volvieron como las de un niño. Mas, si el Señor ha hecho que enfermáramos, ¿acudir a los curanderos no es ir contra su voluntad? Preguntó temeroso uno de los enfermos de aspecto frágil y desdichado. Recuerdo que, cuando el rey Asa cayó enfermo, consultó a los curanderos, y fue castigado con la muerte. Cierto es, replicó el bañista, que las enfermedades son el azote que el Señor descarga sobre los pecadores, para que escarmienten y se arrepientan de sus pecados. Y Él es el único que tiene poder para sanar y, por tanto, de Él dependemos para recuperar la salud. Mas, también necesitamos de Dios para satisfacer el hambre, ¿y acaso por eso deberíamos esperar a que Él nos ponga el alimento en la boca? Es obvio que el alimento tenemos que ir a buscarlo, y creo que concordamos en que, al hacerlo, no vamos contra la voluntad de Dios, ¿no es cierto? La gente asintió con la cabeza. Así pues, aunque sea el Señor quien nos hace enfermar, prosiguió Juan, también es quien nos da los conocimientos a los curanderos para poder curar, y quien ha creado las plantas y las aguas para sanar nuestros males, porque de Dios viene toda medicina. No hay aquí ninguna contradicción, sino el cumplimiento estricto de la voluntad del Creador. Os aseguro que incurriríamos en un pecado grave si no hiciésemos lo que fuese menester para salvar nuestra vida, que, como sabéis, es un regalo del cielo. El profeta hizo una pequeña pausa a fin de tomar aire y luego prosiguió. Además, os recuerdo que el rey Asa murió por confiar solo en los curanderos y olvidarse de Dios. Y es que, así como la persona hambrienta debe agradecer a Dios la comida, cuando acudimos al curandero, siempre debemos recordar que quien verdaderamente sana es nuestro Señor. Los curanderos solo somos su instrumento. Sabía el esenio que la fe en Jehová despertaba en los enfermos energías desconocidas que hacían más factible la recuperación de la salud. Para el bañista, la fe era, pues, un elemento esencial en la curación.
No obstante, sus prácticas curativas no descansaban únicamente en la fe, sino también en un profundo conocimiento de los dones curativos que el Creador había puesto en la naturaleza. ¿Y con tan solo 7 baños quedaremos limpios de nuestros pecados? Volvió a preguntar el hombre de aspecto frágil. No, no os engañéis, explicó Juan para todos. Los baños no servirán de nada si no van acompañados del arrepentimiento sincero y del cambio de comportamiento. Ya lo dijo Dios por boca del profeta Isaías: bañaos, purificaos, apartad de mis ojos la maldad de vuestros pensamientos, dejad de obrar el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo que es justo, socorred al oprimido, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Y entonces, aunque vuestros pecados fuesen como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. El bañista trataba de contagiarles su fe en la bondad de Jehová, el Dios que parecía haberlos abandonado, y los animaba de todas las maneras posibles a buscar su perdón. Mas, ¿no nos impones alguna ofrenda de penitencia?, inquirió curioso un hombre de avanzada edad y aspecto desaliñado. Como el ayuno del día del Yom Kippur, que proponen los fariseos a los que viven lejos del templo. La necesidad de presentar los sacrificios expiatorios en el templo era un gran inconveniente para aquellos pecadores que vivían lejos de Jerusalén. Como solución, los fariseos, el grupo de poder más renovador de entre los judíos, les proponían que solicitasen directamente a Jehová el perdón por sus pecados y que realizasen el ayuno prescrito para el día del Yom Kippur, el día del gran perdón. Ese día, los judíos debían mortificar sus cuerpos guardando un riguroso ayuno como señal de penitencia. Mas, la propuesta de los fariseos apenas calaba entre los pecadores, que preferían viajar a la ciudad santa, pues creían que sin la mediación de un sacerdote y, sobre todo, sin presentarse ante Jehová con una ofrenda de expiación, no era posible obtener su perdón. Debéis saber, les explicó el bañista, que el ayuno que Dios más estima no consiste en castigar nuestra carne por un día. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó otro. Pues, quien tenga 2 mantos, reparta con quien no tiene, respondió Juan con tono bondadoso y levantando la voz a fin de que todos lo oyeran, y el que tenga alimentos abundantes, que haga lo propio, y a los publicanos que cobran los impuestos les digo que no exijan más que lo que esté establecido en la ley. ¿Y nosotros, qué podemos hacer?, le preguntaron 2 soldados de Herodes Antipas. No ejerzáis violencia sobre nadie sin causa justificada, les respondió el profeta. No denunciéis falsamente a las personas y contentaos con vuestra soldada. Todos los presentes hicieron un gesto de asentimiento. Si eso hacéis, prosiguió Juan para todos, vuestra salvación despuntará como la aurora, y llegará presto vuestra curación, y vuestros cuerpos mostrarán vuestra justicia por delante de vosotros, y la gloria de Dios irá a vuestra retaguardia. Como podemos ver, el acto de penitencia que Juan les proponía a sus pacientes para que expiasen sus pecados era mucho más revolucionario que el ayuno personal propuesto por los fariseos, pues a ellos les pedía que fuesen misericordiosos con sus hermanos, es decir, que se privasen de parte de sus cosas para dárselas a los más necesitados, realizando, de este modo, una especie de ayuno fraternal. ¿Tú que hablas por boca del Señor?, volvió a preguntar el hombre de aspecto desaliñado, ¿cuándo crees que llegará el Mesías que acabe con esta época nefasta e instaure, al fin, el reino de los cielos? Recordemos que, tras la muerte de Herodes el Grande, el trono del reino del Dios Jehová había quedado vacante, y los devotos hijos de Israel anhelaban fervientemente la llegada de un nuevo Mesías, un Salvador, que restaurase de nuevo el reino de los cielos. Yo os aseguro que el fin de esta era ignominiosa se aproxima, le contestó Juan dirigiéndose al grupo. Pronto llegará el Mesías, y con él traerá justicia, paz y prosperidad para todos. Los israelitas habían recibido aquella tierra para que la compartieran como buenos hermanos, sin embargo, día a día, aumentaba el número de desterrados que sobrevivían arrastrando su vida en la miseria. Es de advertir que, en aquel tiempo,
Las condiciones sociales de los leprosos, ciegos, sordomudos, paralíticos, desquiciados, y de todos aquellos enfermos incurables, eran harto dramáticas, pues sufrían el desprecio y la humillación de los que estaban sanos, que excluían a estos pecadores de la vida comunal a fin de evitar ser contagiados por sus enfermedades y sus impurezas. Digamos también que el desamparo en el que se encontraban los considerados inmundos era total, pues las instituciones civiles y religiosas, lejos de ayudarlos, incluso los perseguían, ya que el oscurantismo mental de sus regidores les había imbuido la idea de que, si se hallaban enfermos, era porque se lo merecían. Ellos, los pecadores, poseían, es verdad, una boca para reclamar justicia, mas, sus lamentos solo herían los oídos de Juan. Por su parte, el bañista enseguida entendió la injusticia de aquel escenario, iluminado por la luz de Jehová, abrió su boca a favor y en defensa de todos los desheredados, desafiando, con la ayuda de sus discípulos, a ese mundo hostil que los excluía. Y así fue como se entabló un largo combate entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, en el que, por desgracia, estaban venciendo los hombres oscuros. Por eso, Juan esperaba la inmediata llegada de un nuevo Mesías, un hombre sensible a su causa, que le ayudase a instaurar un cuerpo social más justo y más amable con los marginados, y que acabase, al fin, con aquella era sombría. El profeta, dirigiéndose a todos, añadió: «Bueno, es la hora de las abluciones. Vayamos al agua». Apostados entre los juncos, los enfermos comenzaron a desvestirse. Poco después, los hombres, ya en taparrabos, fueron formando una fila al borde de la charca de aguas termales. La única mujer que formaba parte del grupo, sin despojarse de ninguna de sus ropas, se quedó tímidamente acurrucada, dejándose adelantar por todos los demás. Es de saber que eran pocas las mujeres que acudían a aquel lugar. Y es que, a las mozas casaderas y a las mujeres ya desposadas difícilmente se les permitía salir de sus casas. Así pues, aquellas que se presentaban ante Juan eran, en su mayoría, niñas muy pequeñas traídas por sus familias o viudas que ya no tenían en su vida ningún hombre que se molestara porque se mostrasen en público. El bañista avanzó a grandes zancadas hacia el centro de la llanura líquida, quedando sumergido hasta los lomos. Luego, con una mano le hizo una seña al primero de la fila para que se acercara, mientras los demás aguardaban ansiosos su turno. Se adelantó raudo el señalado. Se trataba de un cobrador de impuestos que tenía contraída la mano izquierda, en una forma conocida como garra de tigre, un claro síntoma de lepra. Al llegar frente a Juan, el hombre levantó sus tristes ojos, buscando los del varón del Dios Jehová. «Ponte de rodillas y confiesa tus pecados», le ordenó Juan. Sin vacilar, el hombre dobló una rodilla. El agua abrazaba su cuerpo hasta el pecho. «Yo te suplico, Señor, Dios mío». Empezó así su confesión, al tiempo que con la mano sana se golpeaba en el pecho a fin de marcar su contrición. «Que me perdones porque he pecado contra ti al haber engañado a mis hermanos, recaudando más de lo debido». «¿Te arrepientes?», le preguntó el bañista. «Sí, de todo corazón», aseguró. Dicho esto, Juan puso la palma de su mano zurda sobre la cabeza del leproso, el cual, al sentir su contacto, se estremeció de emoción, al tiempo que su corazón se bañaba de gozo, pues estaba convencido que del bañista salía una virtud que contagiaba la salud. A continuación, con el dedo índice de la mano diestra, el profeta señaló al cielo y murmuró la siguiente bendición: «Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Que Jehová vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz». Esta era la bendición sacerdotal que el Dios Jehová le había transmitido a Moisés, para que Aarón y sus hijos bendijeran al pueblo de Israel, ver Números 6 2.22-27, y que, al parecer, tenía un gran poder sanador. Mas, el verdadero poder de esta bendición estaba en el nombre de Jehová. Así lo creían los sacerdotes, que, para mantener ese poder en exclusiva, resolvieron prohibir su uso entre la gente. Para ello, se agarraron al tercer mandamiento del Decálogo: «No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano». Desde entonces,
nadie pudo pronunciar el nombre indecible, y los israelitas tuvieron que reemplazarlo por títulos carentes de poder como, Señor, Eterno, Altísimo, Todopoderoso y otros. Sin embargo, Juan, convencido de que esconder el santo nombre era uno de esos mandamientos de hombres, que solo desvían del camino de Dios, y sabedor de su poder sanador, decidió saltarse aquella prohibición y, para obtener el perdón divino para sus pacientes, siempre pronunciaba la mentada bendición, invocando a Jehová por su propio nombre. Antes de ser zambullido, el cobrador de impuestos cerró los ojos y con la mano derecha se tapó la boca y la nariz. Tras estos preparativos, Juan, tomándolo con tiernas manos, lo llevó hacia adelante, sumergiéndolo en el agua de la charca. Entonces, las verdosas aguas abrazaron por completo a aquel hombre, aunque a él le pareció que quien le abrazaba era el mismo Dios de Israel. Después de ayudar al leproso a incorporarse, el Redentor exclamó: «Quedas perdonado de tus pecados». Estas palabras contenían una promesa de curación, pues, como se ha comentado anteriormente, según la mentalidad judía de aquella época, el perdón de los pecados llevaba a la curación, de igual modo que la curación traía aparejado el perdón. El cobrador de impuestos comenzó a sentir cierto alivio en los dedos de la mano izquierda y, con su alma purificada por el arrepentimiento y curada por el perdón, se encaminó colmado de gozo hacia la orilla. Entretanto, Juan, mirando hacia la gente que esperaba su turno, gritó: «El siguiente». El segundo de la fila era un joven que presentaba máculas, blancas como la leche, en manos y pies. Esa deficiencia de pigmentación en la piel es conocida hoy con el nombre de vitíligo. El muchacho se puso de rodillas y arrojó sus pecados al viento. Y mientras confirmaba su arrepentimiento, cruzó sus manos sobre su pecho. Tras la bendición, Juan lo zambulló en el agua de la expiación. Luego, tiró de él para que se pusiera en pie y le dijo: «Quedas perdonado de tus pecados». Y el bañista fue purificando, uno por uno, a todos los enfermos que integraban el primer grupo, los cuales retornaban a la orilla con la renovada convicción de haber logrado enternecer el corazón del Señor Jehová, para que los salvase de su castigo. Entonces, otra veintena de dolientes recibía la charla preceptiva y luego entraba en la charca, a fin de recibir el baño redentor, con la esperanza de que la suave corriente arrastrara todos sus pecados. La mañana fue avanzando y, mientras el sol iba subiendo hacia lo alto del cielo, Juan seguía sumergiendo a los candidatos de aquella jornada. Pero llegó el momento de mayor calor del día, pues el astro solar se aproximaba ya a la marca del mediodía. Entonces, el bañista, como de costumbre, dio orden de dejar las labores matinales, era el momento de tomar el almuerzo. Y en esto estaban cuando vieron que venía hacia ellos un grupo de personas montadas sobre cabalgaduras y que, por sus vestimentas y, sobre todo, por el estandarte que portaban, fueron prontamente identificadas como autoridades religiosas de Jerusalén. La delegación teocrática había llegado un rato antes a aquel paraje aislado del mundo habitado, para entrevistarse con Juan, pero, como sus integrantes no querían mezclarse con los leprosos, resolvieron esperar en las cercanías a que el bañista dejase de purificar. Abner alertó a los demás esenios con un toque largo de cuerna. Y los discípulos de Juan fueron rápidamente a armarse con palos y espadas. Luego, en tanto que la delegación religiosa entraba en la explanada del campamento de los malditos, eso sí, procurando mantener las distancias con los inmundos, los esenios formaron una barrera protectora alrededor de su maestro. Al mismo tiempo, un nutrido grupo de enfermos observaban con mucha curiosidad, y todavía más temor, a unos y otros, atentos a todos sus movimientos. Es de saber que, unos días antes, el Consejo de Gobierno de la Nación Judía, conocido por el nombre de Sanedrín, se había reunido en Jerusalén con el propósito de tratar el grave asunto de Juan el Bañista. Después de un maduro examen, el Alto Consejo concluyó que Juan no actuaba bajo el amparo del Dios de Israel, puesto que, al atribuirse a sí mismo el poder de perdonar los pecados, infringía la sagrada ley que Jehová les había legado a través de Moisés. Entonces,
Los dirigentes del pueblo judío acordaron mandar una delegación a Betania, a fin de que se entrevistaran con el que consideraban falso profeta y le intimaran el cese inmediato de su actividad ilegal. Aquella delegación teocrática estaba compuesta por 3 sacerdotes, que habían llegado montados en grandes asnos blancos, arreados por sirvientes. Asimismo, venían escoltados por 9 guardias del templo de Jerusalén, que viajaban a caballo. Los 3 barbudos sacerdotes, vestidos con sus blancos hábitos, bajaron de sus monturas y dieron un par de pasos al frente. Casi al mismo tiempo, el bañista se abrió paso entre sus colaboradores y, colmado de dignidad, se aproximó a los hombres santos de Jerusalén. Los ojos de los religiosos lo escrutaron con gesto agrio, y enseguida uno de ellos cuchicheó al oído del más próximo. Se viste como el profeta Elías, y es tan velludo como una pelliza de camello. Es de advertir que el bañista cubría su cuerpo con un corto vestido de piel de cabra, sujeto a un solo hombro y ceñido a la cintura por un ancho cinturón de cuero, prenda que usaba únicamente para meterse en el agua a dar los baños. Algunos aseguran que es el mismísimo Elías, que ha bajado del cielo en su carro de fuego. Le contestó el otro, a la vez que le hacía una seña con el codo a su compañero. Y lleva la marca del mal, exclamó el primero, fijándose en los llamativos cabellos rojos de Juan. Sí, la marca que tenían Caín y Esaú, confirmó el segundo. Jijiji, a los sacerdotes se les escapó una risita cómplice. Hagamos un pequeño inciso a fin de recordar que, en aquella época, los judíos tenían a los pelirrojos por símbolo de maldad. La tradición había alimentado el mito de que los hombres de pelo bermejo eran descendientes de Caín, y la propia ley de Moisés favorecía la propagación de esa superstición, pues la mayoría de los personajes aborrecidos por Jehová tenían el cabello colorado, como era el caso de Esaú, gemelo de Jacob. Mas, la abominación de los pelirrojos no era exclusiva de la cultura judaica, pues entre los griegos también eran objeto de desprecio. Aristóteles, por ejemplo, describía a las personas de cabellera cobriza como falsas, sin escrúpulos, astutas y malvadas como el zorro. Incluso los romanos aseguraban que los individuos de pelo bermejo traían mala suerte, superstición que acaso se debe a que sus principales enemigos europeos, los godos, eran mayoritariamente pelirrojos. Sabido es que los romanos, a las personas con el pelo de ese color les llamaban rufianus, término latino que simplemente significa pelirrojo, y que es el origen del vocablo español rufián, cuyo significado actual ha heredado esas connotaciones negativas. Desconfiado, el bañista paseó la vista por los 3 ministros de Jehová. Luego, con ojos medrosos miró de soslayo a su escolta de guardias levitas, que se habían quedado sobre sus monturas, y de cuyos cinturones pendían grandes garrotes de madera, para pintar con más detalle a aquellos 9 guardias. Diremos que vestían su uniforme habitual, pues, sobre ligeras túnicas de lino sin teñir, portaban unas corazas de cuero duro con hombreras y pecho cubierto de escamas de bronce. Además, llevaban brazales en los antebrazos, espinilleras de cuero en las piernas, y sus cabezas las cubrían con cascos cupuliformes. Asimismo, uno de ellos resaltaba sobre los demás, pues sujetaba en su mano un estandarte con el peto del juicio que habitualmente portaba el sumo pontífice, bordado en el centro. Imbuido de su importancia, el sacerdote que encabezaba la delegación se dirigió a Juan y lo interrogó muy ásperamente. ¿Quién te ha otorgado la autoridad para hacer esto que haces? ¿O es que te crees el Mesías esperado? El bañista no respondió, pues no quería sostener una discusión sobre la legitimidad del mandato que había recibido del Dios de Israel. Ante el silencio de Juan, otro sacerdote, impaciente, robó la palabra a su compañero. Dinos algo para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado. No soy el Mesías, se decidió a responder el bañista. ¿Te crees acaso Elías? Volvió a preguntarle el jefe de la delegación. No, respondió el interpelado, tampoco soy Elías. Pues, si no eres el Mesías, ni eres Elías, ¿cómo te atreves a perdonar los pecados? Le preguntó el sacerdote con tono de reproche.
Agitó Juan la cabeza con incredulidad, sus ojos verdes llameaban. De repente, alzó los brazos al aire y el jefe de los sacerdotes, con el desconcierto escrito en sus ojos, dio un paso atrás. Debemos tener en cuenta que el aspecto desaliñado y enjuto del bañista encubría un temperamento indomable, capaz de asustar al más valiente. «¿Así que queréis saber quién me ha dado la autoridad?», respondió con voz estentórea. «Mas, ¿es que estáis tan ciegos que no lo veis?». Juan tomó aire y señalando a los propios sacerdotes añadió: «Sois vosotros los que me dais esa autoridad cuando rechazáis a toda esta gente e impedís que purguen sus pecados en el templo. Mas, ¿es que no sabes lo que dice la Torá?», le replicó el sacerdote de Jerusalén. «Ellos están enfermos por desobedecer a la santa ley. ¿Acaso te crees un profeta del Eterno?». Digamos de paso que la Torá, nombre que podríamos traducir simplemente por la ley, es el libro sagrado de los judíos, es decir, la compilación de la ley revelada a Moisés por el Dios de Israel. Juan tomó aire, tratando de aplacar la ira que estaba desatándose en su interior. «Yo solo soy la voz de los enfermos», les contestó, «y de todos aquellos que han sido privados del derecho a curarse. O como dijo el profeta Isaías, yo soy la voz que clama en el desierto, preparad un camino a nuestro Dios, un camino recto. Que todo valle sea alzado, y todo monte y cerro allanados, enderécese lo torcido, y lo áspero alísese. Entonces, Dios manifestará su gloria y todos la verán». Los sacerdotes rieron burlonamente. «Está loco», exclamó uno. «Está poseído por un espíritu inmundo», dijo otro. Finalmente, el cabecilla de los sacerdotes avanzó un paso hacia el bañista y con tono autoritario le dijo: «Sabes sobradamente que el Dios de nuestros padres consagró únicamente a los sacerdotes para el ministerio de perdonar los pecados. Por tanto», añadió apuntándole con el dedo índice, «te ordeno que desde este momento dejes de purificar a la gente. Quedas advertido. Si sigues violando la ley, habrá consecuencias». Y sin más, el jefe de la delegación religiosa hizo un gesto con la cabeza a sus dos compañeros a fin de que lo siguieran. Luego, escupiendo aparatosamente hacia el suelo, se dio media vuelta y se subió a su montura. Poco después, los ministros de Jehová, con sus siervos y su escolta, se pusieron en marcha, alejándose a toda prisa de aquella abominable guarida de seres inmundos.